El polvo del camino se alzaba en pequeñas nubes doradas bajo el sol implacable de la tarde cuando la camioneta destartalada se detuvo frente a la cantina El Coyote Sediento. Santiago Morales bajó lentamente, sus botas gastadas tocando la tierra árida de San Miguel de las Flores, un pueblo perdido en las montañas de Jalisco donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. A sus 42 años, Santiago llevaba el peso de los años marcado en cada línea de su rostro curtido por el sol y la amargura. Sus ojos oscuros, enmarcados por arrugas prematuras, escanearon las casas de adobe y los comercios modestos con la precisión de alguien que había aprendido a leer el peligro en cada sombra. No había venido aquí por casualidad. Disculpe, señor, le dijo al cantinero, un hombre mayor con bigote canoso que limpiaba vasos detrás de la barra. ¿Conoce usted a Rodolfo Vázquez? El cantinero se tensó visiblemente, sus manos deteniéndose a medio movimiento. Los pocos parroquianos que bebían cerveza Corona en las mesas de madera voltearon a verlo con curiosidad y algo de recelo. ¿Quién pregunta?, respondió el cantinero con cautela. Alguien que tiene cuentas pendientes con él. Santiago dejó un billete de 500 pesos sobre la barra. Solo necesito saber dónde puedo encontrarlo. Rodolfo Vázquez murió hace 3 años, compadre. Le dio un infarto mientras trabajaba en la mina. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había viajado más de 1000 kilómetros, había gastado sus ahorros y abandonado su trabajo en Tijuana para llegar hasta aquí, solo para descubrir que el hombre al que había buscado durante 15 años ya no estaba. ¿Tenía familia?, preguntó, su voz apenas un susurro ronco. Su hijo mayor, Ricardo, se fue a Estados Unidos después del funeral. Pero su nuera María se quedó aquí con los nietos. El cantinero señaló hacia la ventana, donde se podía ver una pequeña tienda de abarrotes al otro lado de la calle principal. Trabaja ahí, en la tienda de doña Carmen. Es buena mujer, María. Ha criado sola a esos chamaquitos desde que Ricardo se largó sin dar explicaciones. Santiago pagó una cerveza que no tenía ganas de beber y se sentó junto a la ventana, observando el ir y venir de los habitantes del pueblo. San Miguel de las Flores tenía esa quietud peculiar de los lugares donde todos se conocen desde generaciones, donde los secretos se susurran de casa en casa y donde un forastero como él no pasaba desapercibido. Era cerca de las 5 de la tarde cuando la vio por primera vez. María salió de la tienda de abarrotes cargando 2 bolsas pesadas, seguida por 2 niños, un niño de unos 8 años y una niña más pequeña, de quizás 5. Incluso desde la distancia, Santiago pudo notar la determinación en su caminar, la forma en que enderezaba los hombros a pesar del peso que cargaba. María Vázquez tenía 34 años, aunque las preocupaciones y el trabajo duro habían añadido algunas canas prematuras a su cabello negro, siempre recogido en una cola de caballo práctica. Sus ojos verdes reflejaban una mezcla de fortaleza y cansancio que Santiago reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que había aprendido a sobrevivir por pura voluntad. Mami, estoy cansado, se quejó el niño, arrastrando los pies sobre el empedrado irregular de la calle. Ya llegamos, Diego. Solo un poquito más, María le respondió con paciencia infinita, cambiando de mano las bolsas para poder tomar la mano de la niña. Sofía, cuidado con los hoyos del camino. Santiago la siguió a distancia, sin saber muy bien por qué. Su plan original había sido simple: encontrar a Rodolfo Vázquez, confrontarlo sobre lo que había pasado 15 años atrás en la mina de cobre de Cananea, y finalmente obtener la justicia que el sistema legal nunca le había dado después del accidente que había matado a su hermano menor. Pero ahora Rodolfo estaba muerto, y Santiago se encontraba siguiendo a una mujer que no tenía idea de quién era él o por qué había venido a su pueblo. La casa de María era pequeña pero bien cuidada, con paredes encaladas y una pequeña huerta en el patio trasero donde crecían chiles y tomates. Santiago se detuvo al final de la calle, observando cómo ella abría la puerta de madera pintada de azul cielo y desaparecía en el interior con sus hijos. ¿Buscando algo en particular, amigo? Una voz a sus espaldas lo hizo voltearse. Era un hombre de unos 50 años, fornido, con una placa de policía municipal prendida en la camisa. Su tono era amistoso pero firme, la típica actitud de un oficial que conocía a todos en su territorio y sabía identificar a los problemáticos. Solo estoy conociendo el pueblo, Santiago respondió con calma. Pensé en quedarme unos días. ¿Tiene familia aquí? Conocí a alguien hace muchos años. Los Vázquez. El policía asintió lentamente. Rodolfo era buen hombre. Su muerte fue una pérdida para todos nosotros. ¿Usted trabajó con él? En las minas, sí. En Cananea. Algo cambió en la expresión del oficial. Ah, ya veo. Usted debe ser uno de los que estuvieron en el accidente.
Rodolfo me contó sobre eso una vez, cuando andaba muy tomado. Decía que le dolía mucho lo que había pasado. Santiago sintió que se le apretaba la garganta. ¿Qué decía exactamente? Que habían muerto varios hombres por negligencia de la empresa, y que él había tenido que mentir en los reportes oficiales porque lo amenazaron con despedirlo. Tenía familia que mantener, ¿sabe? Pero nunca se perdonó por eso. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Santiago. Durante 15 años había cargado con la rabia hacia Rodolfo Vázquez, el supervisor que había firmado los reportes falsos que exoneraban a la empresa minera de toda responsabilidad en la muerte de su hermano Andrés. Había imaginado 1000 veces el momento en que lo confrontaría, en que le exigiría que dijera la verdad. Pero nunca había considerado que Rodolfo también hubiera sido una víctima del sistema corrupto que protegía a los poderosos a costa de los trabajadores. ¿Está usted bien?, preguntó el policía, notando su palidez. Sí, solo, necesito procesar esto. ¿Hay algún hotel en el pueblo? Está la casa de huéspedes de Doña Esperanza, 2 calles más arriba. Es limpia y barata. Santiago asintió y caminó en esa dirección, su mente revuelta por las nuevas revelaciones. Al pasar nuevamente frente a la casa de María, pudo escuchar voces desde el interior, la de ella regañando suavemente a los niños para que se lavaran las manos, y las risas infantiles que respondían. Por primera vez en años, Santiago se sintió completamente perdido. Había venido buscando venganza y había encontrado que su enemigo ya estaba muerto. Peor aún, había descubierto que quizás nunca había sido realmente su enemigo. Esa noche, desde la ventana de su pequeña habitación en la casa de Doña Esperanza, Santiago pudo ver las luces encendidas en la casa de María. A través de las cortinas traslúcidas, se vislumbraban las siluetas de una familia cenando junta, una madre ayudando a sus hijos con la tarea, preparándolos para dormir, viviendo la rutina simple pero hermosa de quienes se tienen el uno al otro. Santiago no había conocido esa clase de vida familiar. Después de la muerte de Andrés, se había concentrado únicamente en su búsqueda de justicia, rechazando cualquier posibilidad de formar vínculos duraderos. Ahora, a los 42 años, se daba cuenta de lo vacía que había sido su existencia. No sabía qué lo había traído exactamente a San Miguel de las Flores, pero comenzaba a sospechar que no era solo la búsqueda de Rodolfo Vázquez. Quizás el destino tenía planes diferentes para él. La mañana llegó con el canto de los gallos y el aroma a café recién hecho que se filtraba desde la cocina de Doña Esperanza. Santiago se despertó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 15 años, pero esta vez no fue la pesadilla recurrente sobre la explosión en la mina lo que lo despertó, sino una extraña sensación de expectativa que no lograba explicar. Después de desayunar unos huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas hechas a mano, decidió caminar por el pueblo. San Miguel de las Flores se extendía en un valle rodeado de montañas verdes, con casas que trepaban por las laderas como flores silvestres. El aire matutino era fresco y limpio, muy diferente al smog industrial de Tijuana al que se había acostumbrado. Fue en el mercado central donde volvió a ver a María. Estaba en el puesto de verduras, regateando el precio de los tomates con una vendedora mientras Diego y Sofía esperaban pacientemente a su lado. Los niños llevaban uniformes escolares impecables, a pesar de que Santiago podía notar que la ropa había sido remendada con cuidado en varios lugares. Buenos días, Santiago se acercó al puesto contiguo, fingiendo interesarse por los chiles serranos. María levantó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los suyos por un momento. Santiago sintió algo extraño en el pecho, como si hubiera corrido una larga distancia. Buenos días, María respondió cortésmente, pero con la reserva natural hacia los extraños que caracterizaba a los pueblos pequeños. ¿Usted es nueva en el pueblo?, preguntó la vendedora de verduras, dirigiéndose a Santiago con curiosidad mal disimulada. Estoy visitando. Conocí a la familia Vázquez hace años. María se tensó ligeramente. ¿Conocía usted a mi suegro? Trabajamos juntos en Cananea. Mi nombre es Santiago Morales. Por un momento, María estudió su rostro como si tratara de encontrar algo familiar en sus facciones. Rodolfo mencionaba a veces a sus compañeros de la mina. ¿Usted estuvo? En el accidente, sí. Santiago asintió, notando cómo la expresión de María se suavizaba con comprensión. Lo siento mucho. Rodolfo siempre decía que había perdido buenos amigos ese día. Diego tiró de la falda de su madre. Mami, vamos a llegar tarde a la escuela. María consultó su reloj de pulsera, un modelo sencillo que probablemente había sido un regalo de años atrás. Tienes razón, mijo. Disculpe, señor Santiago, pero tengo que llevar a los niños.
Santiago los observó alejarse, notando cómo María caminaba rápido para mantener el paso de sus hijos, cómo se detenía para arreglar la mochila de Sofía que se había deslizado de su hombro pequeño, cómo sonreía y saludaba a los vecinos que se encontraba por el camino. Era imposible no admirar su fortaleza silenciosa, la forma en que manejaba las responsabilidades de ser madre soltera con gracia y determinación. El resto de la mañana lo pasó explorando el pueblo, conversando con los comerciantes y aprendiendo más sobre la vida en San Miguel de las Flores. Era el tipo de lugar donde los problemas se resolvían entre vecinos, donde todo el mundo conocía las historias de todos, y donde María Vázquez era universalmente respetada y querida. Esa muchacha es un ejemplo, le contó doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes donde trabajaba María. Cuando Ricardo se fue, muchos pensamos que no iba a poder sola. Pero Mirela, trabaja aquí conmigo 6 días a la semana, cuida a esos niños como una leona, y nunca se queja de nada. ¿Por qué se fue el esposo?, preguntó Santiago, sintiendo una inexplicable molestia hacia un hombre que ni siquiera conocía. Ándale. Ese muchacho siempre fue un irresponsable. Después de que murió don Rodolfo, empezó a tomar mucho. Decía que el pueblo lo asfixiaba, que se merecía algo mejor. Un día simplemente empacó sus cosas y se fue. Ni siquiera se despidió de sus propios hijos. Santiago sintió una ira familiar, la misma que había alimentado durante años, pero esta vez dirigida hacia alguien completamente diferente. No podía entender cómo un hombre podía abandonar a una mujer como María y a 2 niños inocentes. Era cerca del mediodía cuando decidió almorzar en la cantina. El mismo cantinero de la noche anterior, que había aprendido que se llamaba Benito, le sirvió unas enchiladas rojas con pollo y una cerveza fría. ¿Así que usted conocía a don Rodolfo?, preguntó Benito mientras limpiaba la barra. Trabajamos juntos varios años. Era un buen supervisor. Sí, pero cargaba con muchas culpas, ese hombre. Especialmente después de lo que pasó en Cananea. Decía que había tenido que hacer cosas que no estaban bien para proteger su trabajo. Santiago masticó lentamente, procesando cada palabra. ¿Alguna vez habló de los detalles? Una vez, cuando estaba muy borracho, me contó que los jefes de la empresa lo obligaron a firmar reportes falsos sobre las condiciones de seguridad. Dijo que si no lo hacía, lo despedirían y que tenía una familia que alimentar. Pero nunca se perdonó por eso, especialmente porque murieron varios trabajadores. Mencionó algunos nombres. Había un tal Andrés que lo perseguía en pesadillas. Decía que era muy joven, que tenía hermanos. Santiago dejó el tenedor sobre el plato, su apetito completamente desaparecido. Andrés había sido el menor de 3 hermanos, y Santiago era el único que quedaba vivo. Su hermano mayor, Miguel, había muerto en un accidente de tránsito 2 años después de la explosión en la mina, dejando a Santiago completamente solo en el mundo. ¿Está usted bien?, preguntó Benito, notando su palidez. Andrés Morales era mi hermano menor. El silencio que siguió fue pesado y cargado de significado. Benito sirvió 2 tequilas y deslizó uno hacia Santiago. Don Rodolfo estaría contento de saber que usted vino hasta acá. Siempre decía que quería pedirles perdón a las familias de los que murieron, pero no sabía cómo encontrarlos. Santiago bebió el tequila de un trago, sintiendo cómo quemaba su garganta. Todo por lo que había luchado durante 15 años se estaba desmoronando ante sus ojos. No solo Rodolfo estaba muerto, sino que había resultado ser tan víctima del sistema corrupto como el propio Andrés. Era media tarde cuando decidió caminar hacia la escuela primaria del pueblo. No tenía un plan específico, solo necesitaba moverse, pensar, procesar todo lo que había descubierto. Llegó justo a tiempo para ver salir a los niños, una explosión de uniformes escolares, mochilas coloridas y risas infantiles. Diego y Sofía salieron entre los últimos, caminando de la mano hacia donde María los esperaba bajo la sombra de un árbol de jacaranda. Santiago se quedó observando desde la distancia, notando cómo se iluminaba el rostro de ella cuando vio a sus hijos, cómo Diego corrió hacia ella para contarle sobre su día, cómo levantó a Sofía en brazos cuando la niña se quejó de que le dolían los pies. Era una escena cotidiana, simple, pero había algo en ella que tocó algo profundo en el pecho de Santiago. Era el tipo de momento familiar que él nunca había experimentado, ni como niño ni como adulto. Cuando María y los niños comenzaron a caminar hacia casa, Santiago decidió seguirlos nuevamente, manteniéndose a distancia. Esta vez, sin embargo, Sofía volteó hacia atrás y lo vio. «¡Mami!», gritó la niña, señalando hacia él. «Es el señor del mercado». María se detuvo y volteó, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación cuando vio a Santiago a unos metros detrás de ellos.
Santiago sintió que el calor le subía al rostro. No había manera de explicar su comportamiento sin parecer un acosador o alguien con intenciones turbias. Disculpe, se acercó con las manos visibles y una expresión lo más tranquila posible. No los estaba siguiendo intencionalmente. Estaba caminando por el pueblo y... ¿Se encuentra usted bien?, preguntó María, estudiando su rostro. Se ve alterado. Santiago se dio cuenta de que probablemente tenía aspecto de haber visto un fantasma, que era precisamente como se sentía. Los fantasmas de su pasado, las verdades que había descubierto, todo se arremolinaba en su mente como una tormenta. He tenido un día difícil, admitió. Vine a este pueblo buscando respuestas, y las respuestas que encontré no eran las que esperaba. Diego, que había heredado la curiosidad natural de los niños de 8 años, se acercó un paso. ¿Usted es policía? ¿Está investigando algo malo? Diego, María le dijo suavemente, no hagas tantas preguntas. No soy policía, Santiago le respondió al niño directamente. Era minero. Como tu abuelo. Los ojos de Sofía se agrandaron. ¿Usted conocía al abuelo Rodolfo? Sí, pequeña. Trabajamos juntos hace muchos años. María intercambió miradas entre Santiago y sus hijos, claramente debatiendo algo internamente. Finalmente, suspiró. ¿Le gustaría acompañarnos a casa? Puedo prepararle un café. Quizás podríamos hablar sobre mi suegro. Los niños no conocieron mucho sobre su trabajo en las minas. Santiago sintió una gratitud inesperada hacia esta mujer que le estaba ofreciendo algo que no sabía que necesitaba, un lugar donde procesar sus emociones, una oportunidad de hablar sobre su hermano y sobre Rodolfo, y quizás, solo quizás, empezar a sanar heridas que había mantenido abiertas durante demasiado tiempo. Me gustaría mucho, respondió sinceramente. Muchas gracias. La casa de María era más acogedora por dentro de lo que Santiago había imaginado. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y dibujos infantiles enmarcados con cariño. Un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe ocupaba un rincón de la sala, rodeado de veladoras y flores frescas que María debía cambiar regularmente. Siéntese, por favor, María le indicó un sillón modesto pero cómodo mientras se dirigía a la cocina. Diego, Sofía, vayan a cambiarse el uniforme y hacer la tarea. Después pueden ver televisión un ratito. Santiago observó cómo los niños obedecían sin protestar, notando la disciplina amorosa pero firme con que María los educaba. En las paredes pudo ver fotografías de Rodolfo con los nietos, imágenes que mostraban a un hombre mayor de expresión amable pero ojos cargados de una tristeza que Santiago ahora comenzaba a comprender. ¿Cómo le gusta el café?, gritó María desde la cocina. Negro, por favor. María regresó unos minutos después con 2 tazas humeantes y un plato de galletas caseras. Se sentó en el sillón frente a él, sus ojos verdes estudiándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. Cuénteme sobre mi suegro, dijo suavemente. Diego y Sofía apenas tenían 3 y 1 año cuando murió. Recuerdan algunas cosas, pero me gustaría que supieran más sobre el hombre que era. Santiago tomó un sorbo de café, que estaba perfectamente preparado, y le recordó al que hacía su madre cuando él era niño. Rodolfo era un buen supervisor. Justo, trabajador, se preocupaba genuinamente por la seguridad de sus hombres. Pero... Santiago la miró sorprendido. ¿Cómo sabe que hay un pero? Por la forma en que lo dice. Y porque conozco esa mirada de dolor. Yo también cargo con culpas que no me dejan dormir. La honestidad de María lo desarmó completamente. Mi hermano menor, Andrés, murió en una explosión en la mina hace 15 años. Durante todo este tiempo, culpé a su suegro porque firmó reportes que decían que las condiciones de seguridad eran adecuadas cuando no lo eran. María asintió lentamente. Y por eso vino hasta acá. Para confrontarlo. Sí, pero él ya estaba muerto. Y después me enteré de que... Santiago se detuvo, no queriendo cargar a esta mujer con más dolor del que ya llevaba. ¿De qué se enteró? De que lo obligaron a firmar esos reportes. Que si no lo hacía, lo despedirían. Tenía una familia que mantener. María cerró los ojos por un momento. Ricardo me contó algo sobre eso una vez, cuando estaba borracho. Dijo que su padre se despertaba gritando por las noches, que tenía pesadillas sobre hombres muertos que lo perseguían. Santiago sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Uno de esos hombres era mi hermano. El silencio que siguió fue cargado pero no incómodo.
Era el silencio de dos personas que habían sufrido pérdidas y entendían el peso del dolor ajeno. ¿Sabe qué es lo más cruel?, dijo María finalmente. Que los verdaderos culpables, los dueños de la empresa que pusieron las ganancias por encima de la vida de los trabajadores, probablemente ni siquiera recuerdan el nombre de su hermano o el de mi suegro. Santiago asintió, sintiendo por primera vez en años que alguien comprendía realmente la injusticia que había vivido. He pasado 15 años odiando al hombre equivocado. Pero ahora ya lo sabe. Y eso tiene que contar para algo. Desde la habitación de atrás llegaron las voces de Diego y Sofía discutiendo sobre algo relacionado con su tarea. María se disculpó y fue a mediar la disputa, dejando a Santiago solo con sus pensamientos por unos minutos. La casa tenía esa calidez especial que solo viene de años de vida familiar. Pudo imaginar a Rodolfo sentado en el mismo sillón donde él estaba ahora, jugando con sus nietos, cargando con sus culpas en silencio para proteger la paz de su familia. Tío Santiago. Sofía apareció corriendo y se trepó a su regazo antes de que él pudiera reaccionar. ¿Me puedes ayudar con mi tarea de matemáticas? Santiago se quedó helado. Nadie lo había llamado tío nunca, y la confianza espontánea de la niña lo conmovió profundamente. María apareció detrás de ella con expresión de disculpa. No puedes molestar al señor Santiago así. No es molestia, Santiago dijo rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Qué tipo de matemáticas? Sumas y restas. La maestra dice que tengo que practicar más. Durante la siguiente media hora, Santiago se encontró ayudando a Sofía con sus problemas matemáticos mientras Diego trabajaba en un proyecto sobre los símbolos patrios de México. María preparaba la cena en la cocina, y el aroma a guisado de pollo con verduras llenaba la casa. Era una escena doméstica completamente ajena a la experiencia de Santiago, pero que lo llenaba de una paz que no había experimentado en décadas. Por primera vez desde la muerte de Andrés, no se sentía completamente solo en el mundo. ¿Tío Santiago se queda a cenar?, preguntó Diego cuando María anunció que la comida estaba lista. María miró a Santiago con una expresión interrogante. Claro que puede quedarse, si gusta. Santiago sabía que debería declinar cortésmente, volver a su habitación en casa de Doña Esperanza, y planear su regreso a Tijuana. Su misión había terminado, aunque no como había planeado. No había razón para quedarse más tiempo en San Miguel de las Flores. Pero cuando vio las caras expectantes de los niños y la sonrisa genuina de María, no pudo pronunciar las palabras de despedida. Me encantaría quedarme a cenar, gracias. La cena fue una revelación para Santiago. No había compartido una comida familiar desde que era adolescente, y había olvidado cómo podía ser. Diego le contó sobre su equipo de fútbol y sus sueños de jugar profesionalmente algún día. Sofía le mostró sus dibujos y le explicó detalladamente la historia detrás de cada uno. María hablaba poco, pero Santiago podía sentir sus ojos observándolo, estudiándolo. ¿Tío Santiago tiene hijos?, preguntó Sofía de repente, con la franqueza brutal de los niños pequeños. Santiago sintió un dolor agudo en el pecho. No, pequeña. Nunca me casé. ¿Por qué no? María la regañó suavemente. Esas son preguntas muy personales. Está bien, Santiago sonrió tristemente. Estuve muy ocupado buscando algo durante muchos años. No tuve tiempo para formar una familia. ¿Y ya lo encontró?, preguntó Diego. Santiago miró alrededor de la mesa, a estos tres seres humanos que apenas conocía pero que ya habían comenzado a tocar algo profundo en su corazón. Creo que encontré algo diferente a lo que buscaba. Algo mejor. Después de cenar, insistió en ayudar a María con los platos mientras los niños veían caricaturas en la televisión. Trabajar lado a lado con ella en la pequeña cocina se sintió sorprendentemente natural. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en el pueblo?, preguntó María mientras secaba un plato. No lo sé. Originalmente pensé que sería solo unos días, pero... Santiago se detuvo, las manos sumergidas en agua jabonosa. ¿Puedo preguntarle algo muy personal? María asintió. ¿No se siente sola, criando a los niños sin ayuda? María fue silenciosa por un momento. Todos los días. Pero aprendí que la soledad es preferible a estar con alguien que no te valora. Ricardo nunca estuvo realmente presente, incluso cuando vivía aquí. Al menos ahora no tengo que pretender que todo está bien cuando no lo está. Los niños parecen muy bien ajustados. Trato de ser suficiente para ellos, pero sé que les hace falta una figura paterna. Diego especialmente, hace preguntas sobre su papá que no sé cómo responder.
Santiago sintió una oleada de emoción que no pudo identificar completamente. Admiración por esta mujer fuerte, ira hacia el hombre que la había abandonado, y algo más, algo que se sentía peligrosamente parecido al cariño. Usted es una madre extraordinaria, dijo finalmente. Cualquiera puede ver eso. María se sonrojó ligeramente. Gracias. Eso significa mucho, especialmente viniendo de alguien que conoció a mi suegro. Él siempre decía que una familia se mide por cómo cuida a los más vulnerables. Cuando Santiago finalmente se despidió esa noche, llevaba consigo más que solo nuevas perspectivas sobre su pasado. Llevaba la sensación cálida de haber pertenecido, aunque fuera por unas pocas horas, a algo parecido a una familia. Caminando de regreso a casa de Doña Esperanza bajo el cielo estrellado de la montaña, Santiago se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no había anticipado. Había venido a San Miguel de las Flores buscando cerrar un capítulo doloroso de su pasado, pero en cambio había encontrado la posibilidad de escribir un capítulo completamente nuevo. La pregunta era, ¿tendría el valor de tomarlo? 3 semanas habían pasado desde que Santiago llegara a San Miguel de las Flores, y lo que había planeado como una visita de pocos días se había convertido en algo mucho más significativo. Cada mañana encontraba una nueva razón para quedarse un día más, y cada noche se preguntaba si realmente podía atreverse a cambiar el rumbo de su vida por completo. La rutina que había desarrollado se sentía sorprendentemente natural. Por las mañanas ayudaba a don Aurelio, el carpintero del pueblo, reparando muebles y construyendo estantes para la escuela local. Sus años trabajando con sus manos en las minas le habían dado habilidades que resultaron útiles en trabajos más delicados. Por las tardes, cuando María terminaba su turno en la tienda de doña Carmen, se había vuelto costumbre que él apareciera para ayudarla con las compras o acompañar a los niños al parque. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió definitivamente. Santiago estaba arreglando una ventana rota en la casa de María cuando Sofía llegó corriendo de la escuela, las lágrimas manchando sus mejillas redondas. «Mami, los niños de 5º grado me dijeron que mi papá no nos quiere porque nos abandonó», sollozó la niña, aferrándose a las piernas de María. Santiago sintió que se le encendía algo feroz en el pecho. Dejó el martillo y se agachó al nivel de Sofía. «Pequeña, mírame», le dijo con voz suave pero firme. «Esos niños están equivocados. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros, pero eso no dice nada sobre lo maravillosa que eres tú». «¿Pero por qué se fue mi papá si yo soy buena?», preguntó Sofía, sus ojos verdes tan parecidos a los de su madre. Santiago miró a María por encima de la cabeza de la niña, pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «¿Sabes qué, princesa? A veces los papás biológicos no pueden estar presentes, pero eso no significa que una niña no pueda tener personas que la quieran como si fuera su propia hija». «¿Como tú?», preguntó Sofía con esa honestidad directa de los niños. Santiago sintió que se le detenía el corazón. «¿Te gustaría eso?». «Sí. Y Diego también dice que le gustas más que su papá verdadero porque tú sí juegas fútbol con él». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Santiago y María se sentaron en el pequeño patio trasero de la casa, bajo un cielo plagado de estrellas que solo se podían ver lejos de las grandes ciudades. «¿En qué está pensando?», preguntó María, notando que Santiago había estado más callado de lo usual durante la cena. «¿En qué nunca pensé que podría sentir esto?», respondió él honestamente. «Cuando murió mi hermano, cerré mi corazón a cualquier posibilidad de ser feliz. Pensé que no me lo merecía. ¿Y ahora?». Santiago se volvió para mirarla directamente. «Ahora pienso que tal vez Andrés no habría querido que yo viviera el resto de mi vida en soledad y amargura. Tal vez él habría querido que encontrara una familia que amar». María sintió que se le aceleraba el pulso. «Santiago. Quiero quedarme, María. No solo en el pueblo, sino, aquí, con ustedes. Si tú me dejas». El silencio que siguió fue eterno y delicado como el cristal. María estudió su rostro en la penumbra, buscando cualquier señal de duda o engaño. «¿Estás seguro? No somos una carga fácil de llevar. Diego necesita disciplina constante, Sofía tiene pesadillas algunas noches, y yo vengo con muchas heridas del pasado». Santiago tomó sus manos entre las suyas. «María, en estas 3 semanas he sido más feliz de lo que había sido en 15 años. Esos niños me han devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Y tú?». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Tú me has mostrado lo que significa el amor maduro, responsable. No el amor de telenovela,
sino el amor real que se construye día a día con actos pequeños de cuidado y sacrificio. Pero tú tienes una vida en Tijuana. No, María. En Tijuana tengo un trabajo y un departamento vacío. Aquí tengo la posibilidad de una vida real. María sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Los niños ya te ven como a un padre. Si te vas ahora. No me voy a ir, Santiago la interrumpió suavemente, limpiando sus lágrimas con el pulgar. A menos que tú me digas que no me quieres aquí. Claro que te quiero aquí, susurró María. Pero tengo miedo. Ricardo también parecía estar seguro al principio. Yo no soy Ricardo, Santiago dijo con firmeza. Yo sé lo que es perder a la familia, y nunca voluntariamente haría pasar ese dolor a otros. Especialmente no a ti y a los niños. María estudió su rostro por un largo momento, buscando la certeza que necesitaba ver. La encontró en la serenidad de sus ojos, en la forma en que sus manos sostuvieron las de ella con cuidado pero sin desesperación, en la paciencia con que esperó su respuesta sin presionarla. ¿Qué harías aquí? ¿Cómo te ganarías la vida? Don Aurelio me ofreció sociedad en su taller. Dice que hay mucho trabajo y que necesita a alguien más joven para expandir el negocio. También he estado pensando en ofrecer clases de carpintería a los jóvenes del pueblo. Hay talento aquí, solo necesita dirección. María sintió una sonrisa formándose en sus labios a pesar de las lágrimas. Suenas como si ya tuvieras todo planeado. He tenido 3 semanas para pensar en esto, Santiago admitió. Y cada día estaba más seguro de que este es donde pertenezco. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos pequeños. Diego apareció en la puerta del patio, frotándose los ojos somnolientos. «¿Tío Santiago se está despidiendo?», preguntó el niño con voz preocupada. Santiago y María intercambiaron miradas. Santiago se agachó y extendió los brazos hacia el niño. «Ven acá, campeón. Tengo algo importante que decirte». Diego se acercó y Santiago lo sentó en sus rodillas. «¿Te gustaría que yo me quedara aquí para siempre? ¿Que fuera parte de tu familia de verdad?». Los ojos de Diego se iluminaron como luces de Navidad. «¿En serio? ¿Serías nuestro papá?». «Si tu mamá está de acuerdo, y si tú y Sofía me quieren como papá, entonces sí». Diego volteó hacia su madre. «Mami, di que sí, por favor». María se rió a través de las lágrimas. «¿Y si Sofía no está de acuerdo?». «Ella ya le dice papá Santiago en la escuela». Diego reveló con la honestidad brutal de los niños. Le presume a todos que tiene un papá que sabe arreglar cosas y que hace las mejores tortas de chocolate. Santiago miró a María con sorpresa. ¿Hace tortas de chocolate? Solo una vez, María se sonrojó. Para el cumpleaños de Sofía la semana pasada. Y estuvo deliciosa, Santiago sonrió. Casi tan buena como la que hacía mi madre. 2 meses después, en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de San Miguel de las Flores, Santiago Morales y María Vázquez se casaron rodeados de toda la comunidad que los había visto enamorarse. Diego llevó los anillos con solemnidad adulto, y Sofía esparció pétalos de flores que ella misma había recogido del jardín de Doña Esperanza. El padre Miguel, que había conocido a María desde que era niña, habló sobre las segundas oportunidades y sobre cómo el amor verdadero a menudo llega cuando menos lo esperamos pero más lo necesitamos. El matrimonio, dijo durante la ceremonia, no solo une a 2 personas. Une historias, sana heridas del pasado, y crea nuevas posibilidades para el futuro. Santiago pensó en su hermano Andrés mientras intercambiaba votos con María. Podía imaginar a su hermano menor sonriendo desde algún lugar, contento de que Santiago finalmente hubiera encontrado la paz y el amor que se merecía. Después de la ceremonia, mientras la celebración continuaba en el patio de la iglesia con mariachis locales y platillos preparados por las señoras del pueblo, Santiago se encontró con el comandante de policía que lo había interrogado el día de su llegada. «¿Sabe qué, Santiago?», le dijo el oficial. «Cuando usted llegó hace meses, pensé que traía problemas al pueblo. Me da mucho gusto haberme equivocado». «Yo también traje problemas», Santiago sonrió. «Solo que no eran los que ninguno de nosotros esperaba». Esa noche, en la casa que ahora era oficialmente suya también, Santiago ayudó a acostar a Diego y Sofía. Los niños estaban exhaustos pero emocionados por la celebración. «Papá Santiago», dijo Sofía cuando él la arropaba en su cama. «Sí, princesa. Gracias por quedarte con nosotros». Santiago sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias por dejarme quedarme». En la habitación de al lado, Diego ya estaba dormido,
abrazando el guante de béisbol que Santiago le había regalado como regalo de boda. En su mesita de noche estaba la fotografía del abuelo Rodolfo que María había puesto ahí para que los niños no olvidaran sus raíces. Santiago se quedó un momento mirando la fotografía. Te prometo que cuidaré bien de ellos, susurró. Y espero que puedas perdonarme por haberte odiado tanto tiempo sin conocer la verdad. Cuando finalmente se dirigió a la habitación que ahora compartía con María, la encontró en la ventana, mirando las montañas iluminadas por la luna. ¿Arrepentida?, preguntó él suavemente. María se volvió hacia él con una sonrisa radiante. Solo me preguntaba si esto es real o si voy a despertar y descubrir que fue un sueño muy hermoso. Santiago la rodeó con sus brazos por detrás, descansando su barbilla en su hombro. Si es un sueño, espero nunca despertar. 6 meses después, el taller de carpintería Morales y Aurelio había crecido tanto que tuvieron que contratar a 2 jóvenes del pueblo como aprendices. Santiago había implementado un programa de capacitación gratuita para muchachos que no podían continuar sus estudios, enseñándoles un oficio que les permitirá quedarse en el pueblo en lugar de emigrar a las ciudades grandes. Diego había mejorado notablemente en la escuela y se había convertido en el capitán de su equipo de fútbol. Sofía había superado sus pesadillas y ahora dormía toda la noche, segura en el conocimiento de que tenía un papá que estaría ahí cuando despertara. Y María había comenzado a sonreír de una manera completamente nueva, con una luminosidad que venía de saber que era amada y valorada por el hombre extraordinario que la vida había puesto en su camino. Una tarde, mientras Santiago enseñaba a Diego cómo usar correctamente un martillo y un clavo, el niño hizo una observación que se quedaría con Santiago para siempre. Papá, ¿sabes qué es lo mejor de que hayas llegado? ¿Qué, campeón? Que ya no tenemos que pretender que somos una familia completa. Ahora realmente lo somos. Santiago abrazó a su hijo adoptivo, mirando hacia la casa donde María preparaba la cena y Sofía practicaba sus letras en la mesa de la cocina. Era cierto, finalmente tenía una familia completa, y ellos tenían el padre y esposo que se merecían. Había venido a San Miguel de las Flores buscando justicia por el pasado, pero había encontrado algo infinitamente más valioso, un futuro lleno de amor, propósito, y la clase de felicidad simple pero profunda que solo viene de saber que perteneces exactamente donde estás. El forastero que había llegado sediento de venganza se había convertido en un hombre que sabía que el verdadero hogar no es un lugar, sino las personas que eliges amar y que eligen amarte de regreso, cada día, con todas sus imperfecciones y toda su hermosa humanidad. En las noches, cuando el pueblo se quedaba en silencio y Santiago escuchaba la respiración tranquila de su familia durmiendo, sabía con certeza absoluta que había encontrado exactamente lo que su alma había estado buscando durante todos esos años dolorosos. Había encontrado su hogar.